Cuba es como un sistema que se resetea constantemente. Entonces lo que era ayer ya no soy. La juventud actual no tiene absolutamente ningún compromiso con el régimen cubano. Saben la posición, la opinión de Antonio Russo y del Chiche Salandi con referencia al régimen, al comunismo y a todo lo que hemos vivido. Pero yo creo que era un momento importante, mi querido Es Antonio. un momento importante porque no hay nada peor que verse en un espejo de un pueblo que sufre. Así es. No hay nada peor que verse en un pueblo que para mí ha sido personas que me han brindado la mano, en un pueblo hermano que vive sumergido en el miedo, que vive sumergido en el terror, que el régimen sembró eso en el ambiente, que lamentablemente esa gente la está pasando muy mal. La está pasando muy mal. Hasta el sol de hoy siguen habiendo protestas, pero la arremetida contra el pueblo es tan salvaje. Así es, y precisamente quizás nosotros como venezolanos no podríamos hablar de primera mano de lo que se vive en Cuba y son muchísimos, de verdad que muchísimas gracias a la audiencia cubana que nos sigue a través de Verdades y Mentiras y nos sentimos muy orgullosos de darle la bienvenida a Luis Eligio Omni, que además es un artista y activista cubano que nos va a Así decir un es, poco Luis. que primero bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por Y invitarme. gracias por utilizar también el arte para también mantener la voz en alto de lo que está ocurriendo en esa isla además tan querida por todos. Es que el arte llega directamente al corazón de las personas. Por ejemplo, el pueblo cubano es un pueblo que tiene la mente embotada y que tiene la voluntad robada desde hace 67 años. Pero lo que es aquí, el corazón, ahí hay un espacio de libertad que está incólume todavía, sin mancha. Entonces el arte se comunica directamente ahí. Las razones, ya vemos que en cuestión de razones, con Venezuela pasa lo mismo que con Cuba. Alguien está diciendo una verdad y hay un ejército de gente a favor y en contra y se crea un embrollo tal que finalmente se pierde la luz de la verdad, ¿no? La luz de la verdad se dice. Sí, entonces a nivel mental, no tanto, a nivel del corazón, es que trabajamos con el arte, Exactamente, el arte como tal siempre mueve fibras, siempre. siempre mueve lo que, más allá de lo que un artista quiere o pretende mostrar, el que te ve percibe cosas aún peores. Con mi arte que siempre fue callejero, Ajá. que elegimos la calle para expresarnos, la gente decía algo como, no entendí, pero wow, estoy emocionado. Sí, no entendieron, pero estaban emocionados. Sí, estaban comprometidos a nivel de su corazón con lo que estaban presenciando a pesar de que no lo entendían. Sí, fue muy importante, por ejemplo, en la conmemoración del 11 de julio de este año, como artistas como tú, como otros compañeros, salieron a la calle a expresar lo que sentían y rindiendo homenaje a esos caídos que lamentablemente todavía siguen desaparecidos muchos de esos artistas. Y que tan solo una pluma y un papel pudo llegar a rozar y a herir a ese miserable régimen. Así es. ¿Qué opinas ahora? ¿Qué está pasando con la comunidad, con la juventud? ¿Qué crees tú que está pasando con la juventud ahora, después de ese 11 de julio? Bueno, Cuba es como un sistema que se resetea constantemente. Entonces lo que era ayer ya no es hoy. Y las mentalidades, las actitudes, las creencias, las firmezas del pueblo cubano y especialmente de la juventud varían constantemente. Esta juventud actual no tiene absolutamente ningún compromiso con el régimen cubano. Así es. Todavía las generaciones nacidas en los 90, incluso las nacidas a principios del 2000, todavía fueron sus mentes depositadas con adoctrinamiento y sienten que le deben algo al sistema, al régimen. Pero la juventud que está campeando hoy en Cuba está completamente desligada de todo lo que es el sistema comunista, de lo que Luis, son sus dirigentes. entonces eso quiere decir que realmente con esta nueva generación viene una transformación para Cuba. Por eso es que realmente esta juventud está trayendo más luz, está haciendo más cosas, incluso la juventud que está afuera, porque obviamente fueron muchos los cubanos que salieron. Es necesario que el cambio llegue urgente,
por primera vez en la historia de Cuba, el pueblo cubano ha sido antinorteamericano durante 67 años de comunismo. Fue algo que se implantó y que el pueblo se lo llegó a creer verdaderamente. Y por primera vez en la historia, yo me comunico mucho con el interior de Cuba, hay una unanimidad de que pase algo, de que Estados Unidos intervenga. Hay un deseo de Sí, que pase algo, porque eso es yo lo que nunca me lo conocemos imaginé. nosotros. Una mayoría de cubanos deseando que Estados Unidos intervenga en Cuba. ¿Y qué sientes tú? ¿Y qué sientes tú como cubano, que además has sido un activista, que eres un artista, darte cuenta que luego de tanta lucha, de tanta constancia, darte cuenta que hay una generación que sí está escuchando y viendo el arte, la música, la información y quieren una transformación? ¿Qué sientes tú dentro de tu corazón? Darte cuenta que finalmente está ocurriendo. Sí, bueno, yo fui parte de un movimiento que iniciamos esto que tú estás nombrando ahora, esto que la juventud siente hoy, nosotros lo iniciamos con el arte, con el activismo, con la religión, hablando de libertad, cuando aún todavía no sabíamos qué era libertad. Tienen que tener en cuenta que nuestra generación vivió en un país que no entraba nada del exterior. Claro. Que todo lo que sabíamos y pensábamos era lo que nos decía el régimen. No es ni tan siquiera Venezuela. Porque el Claro. parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí, es O sea, pura la realidad coincidencia. supera la ficción. Exactamente. Así Además, es. un sistema de inteligencia de represivo y de adoctrinamiento que se entrenó con todo lo que se llamó el campo socialista, donde habían mentes realmente macabras. Alemania, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, Rusia, lo que era la Unión Soviética, habían China, habían mentes macabras realmente ahí, y lo que se llama la inteligencia cubana y todo lo que es el sistema de adoctrinamiento del Partido Comunista, estudió y se preparó con los mejores. ¿Usted de esos piensa sistemas. que toda esa inteligencia internacional de tantos países y de tantas intenciones, de alguna manera era como un experimento de ver cómo podían, qué se podía lograr, qué se podía hacer en una comunidad, en un país, además una isla que podían controlar? Todos los que tenemos dos dedos de frente no pensamos en otra cosa que Es un experimento, y mucho más a 90 millas de los Estados Unidos. Y además un país tan intrínsecamente ligado a los Estados Unidos culturalmente, a nivel de filosofía, a nivel de historia. Las personas piensan que la historia con Estados Unidos es en el siglo XX. No, desde la mismísima fundación de los Estados Unidos, los cubanos estaban ligados a ese proceso. Había ferries que iban y venían. Además, Exactamente. Era imposible pensar que pudiera haber un sistema socialista a 90 millas en esa isla, una isla que en el año 58 era uno de los países más avanzados de toda América a todos los niveles. Estaba Argentina, México, Cuba. Así es. Y geográficamente un país considerado importantísimo para los Estados Unidos y para el comercio mundial, que venían de Europa, de África a América. Bueno, era imposible pensar que un régimen comunista pudiera perdurar ahí. Hasta el día de hoy es imposible seguir pensándolo si no es con la venia de los Estados Unidos. ¿Se desclasificará alguna vez esos documentos? En algún momento me encantaría que se desclasifique toda esa cantidad de horrorosidades de información que uno desconoce y que no desconocemos también la miseria en la que vive el pueblo cubano, la miseria, la desidia, el desinterés de los organismos del régimen que tanto adoctrinó a un pueblo, que tanto experimento han hecho, ¿cómo los tienen viviendo? O sea, ¿cómo es posible que esos imbéciles, porque ni siquiera podría llamarlos seres humanos, después que hacen un experimento de este nivel, lanzar a la gente a morir? Por ejemplo, en el caso de los muchachos del 11 de julio, que los encierran y los han desaparecido, y hasta el sol de hoy no se sabe nada de un montón de ese grupo. Qué coincidencia, lo mismo que hicieron en Venezuela. Lo mismo que hacen en Venezuela. Lo mismo que hacen en Yo Venezuela. digo que coincidencia como una ironía, ¿no? Porque sabemos que es una ironía, es el mismo régimen que está. Pero es que lo que pasa es que la base operacional de Cuba, de los Castros, estuvo en Venezuela por muchos años haciendo este experimento con la comunidad. Luis, yo quisiera que aprovecharas este momento, la cámara, y que obviamente la tecnología hace que lleguemos, porque sabemos que la barrera que quizás muchos de los experimentos o los creadores de experimentos no querían que ocurriera, ocurrió,
que la tecnología no tiene tanto límite Ujú. y puede realmente llegar. Sí. ¿Qué le dirías a tu gente en Cuba, a aquellos jóvenes y aquellas familias que están obviamente viendo esto como una gran esperanza y como una gran oportunidad de transformación? Dale un mensaje a tus hermanos cubanos. La libertad de Cuba ya está en camino. Es pronto. Comenzó hace más de 20 años. Ha ido creciendo. Ya hoy en Cuba hablamos de civilidad. Hoy en Cuba hablamos de libertad. Hoy en Cuba hablamos de cambio. Hablamos de democracia. Hoy en Cuba decimos abajo la dictadura. Hoy en Cuba decimos patria y vida. Pero el cambio, el fin del régimen no es el fin. El fin del régimen tiene que comenzar a suceder también en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestra voluntad. Es imprescindible para que nosotros podamos aprovechar, nosotros podamos aportar y construir a la Cuba nueva. Es imprescindible. Todo aquel cubano que no sepa enfocarse y ser libre de mente, ser libre de corazón y ser libre en su voluntad, no podrá aprovechar la prosperidad que viene con la nueva Cuba y no podrá aportar a la construcción de esa nueva Cuba. Va a haber trabajo, va a haber que hacer nuevos sacrificios, pero siempre vamos a poder respirar que ese sacrificio es remunerado y la alegría va a estar siempre en nuestro ser. Prepárense. Recuerden que hemos sido rehenes de ese sistema toda nuestra vida y que estamos programados y que estamos intoxicados y que estamos depositados por todo su veneno. Recuerden, hay que hacer la limpieza. Aun cuando estemos en libertad, recuerden que estamos padeciendo todo el veneno de ese régimen que cada quien tiene que poner su pedacito para limpiarse. Amén. Yo sé que no tenemos mucho tiempo en este segmento, pero yo sí quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a mis hermanos cubanos y a mis hermanos venezolanos que probablemente ya salieron de las garras de cada respectivo régimen. No olvidemos nuestra gente, no olvidemos nuestra tierra, no dejemos de luchar por vernos bien, por lucir bien, por oler bien, por todas las cosas. Está bien que querramos evolucionar y tener mejor vida, pero no puede ser que olvidemos a nuestra gente y que bajemos la voz y que silenciemos la crisis que realmente están viviendo nuestros países. Si estamos fuera, sí, celebremos la posibilidad de vivir mejor, pero sin olvidar el sufrimiento de nuestros hermanos, porque por eso salimos, por eso no estamos en nuestra tierra. Luis Eligio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Verdades y Mentiras. Y a todos, patria y vida. Estamos conectados, favor. estamos Amén. conectados, estamos Así es. conectados. Bueno, nos vemos en la próxima entrega de Verdades y Mentiras. Chao, chao. Gracias.